Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el análisis de la situación económica de Bolivia. Bueno, este análisis tiene un periodo de los últimos 10 años, desde el año 2014 al 2023. Sin embargo, hemos decidido incluir 3 años adicionales en el inicio para darle más que todo contexto, ¿no? De cómo es que se ha ido desarrollando este país. Bueno, el primer periodo, de 2010 a 2014, se caracteriza por ser el periodo de crecimiento económico. Bolivia se convirtió en un país muy rico exportando gas natural y minerales. El precio era alto a nivel internacional, eso le favoreció bastante. Sin embargo, a partir de 2014 empieza la crisis de precios de materias primas. Bajó el precio internacional de lo antes mencionado, incluido también el petróleo, y eso, al ser su principal fuente de ingreso de Bolivia, lo afectó considerablemente. Después de esto, en el periodo de 2016 a 2018, llegó la devaluación del boliviano y su política monetaria. Esto sucede bajo el contexto de que al bajar el precio de la materia prima y disminuir también la balanza de pagos, el gobierno decidió ser más flexible económicamente hablando y también disminuir el valor de la moneda. Bueno, y eso conllevó a que disminuya el valor de la moneda. En 2019-2020, las protestas y los cambios políticos fueron más que todo por el tema de la salida del entonces presidente Evo Morales, quien se había mantenido en el poder durante los últimos 14 años. Sin embargo, lo acusaron de que esto había sucedido de forma fraudulenta. Entonces el presidente presentó su renuncia y dejó el país en una situación eh, políticamente inestable, lo cual provocó mm, que las inversiones no sean seguras, no aumentó el riesgo país. Luego de eso llegó el impacto del COVID-19, afectó de forma global a todos los países. Sin embargo, a Bolivia, pues fue un golpe bastante fuerte. Su economía lo afectó gravemente. Disminuyó el PBI y provocó una recesión económica. Sin embargo, en 2021-2023, esos años se supo recuperar. Al disminuir las restricciones de pandemia y aumentar la demanda de materia prima, eh, tuvieron una recuperación económica. Ahora, continuando, tenemos distintos indicadores económicos. Entre ellos tenemos el PBI real, el PBI per cápita, la tasa de crecimiento económico. El PBI real, entre 2014 y 2018, tuvo un fuerte crecimiento de entre 4 y 4,8%. Esto, más que todo, como le comentaba al inicio, por las ventas de la materia prima y el precio alto que tenía en ese entonces. En 2019 llega la desaceleración económica y el crecimiento se redujo al 2,2% aproximadamente. Eso afecta a los tres indicadores que tenemos ahora mismo, que son el PBI real, el PBI per cápita y la tasa de crecimiento económico, porque eh, van de la mano esos indicadores. En lo que viene a ser el por qué es que ocurre esa desaceleración, es por la inestabilidad que había en el país. Había una crisis política que redujo bastante el crecimiento. Luego llegó la pandemia de 2020. La pandemia de COVID-19, como ya lo había mencionado, afectó de forma global a todos los países. Sin embargo, eh, a Bolivia lo afectó gravemente. Tuvo una caída del 8,7% en el PBI real. Sin embargo, la recuperación que tuvieron de 2021 a 2022 fue sobresaliente, teniendo un crecimiento del 6,1% en el 2021 y del 3,8% en el 2022. 2023 queda como una estabilidad con desafíos, estimado entre 3 y 3,5% en el PBI real, y en la tasa de crecimiento económico tenemos lo mismo, una estabilidad. Eso es lo que nos muestra Bolivia. La tasa de desempleo y la inflación son indicadores importantes también, y eso lo podemos reducir a que Bolivia se presentaba como un país bastante sólido en esa parte. Tiene una tasa de desempleo relativamente estable y es baja, aproximadamente al 5%, hasta 2019, cuando llegó esta situación en la que había inestabilidad política, aumentó ligeramente al 5,5%. Sin embargo, con la pandemia llegó a incluso alcanzar niveles de 9%. El desempleo aumentó con mucha fuerza. En 2021 volvió a disminuir
empezaron a tener menos restricciones por la pandemia y se empezaba a mostrar un índice de 7%, 7,5% y una tendencia a la baja en la tasa de desempleo. En el 2023 se estimó lo mismo, una estabilidad con desafíos. Es complicado, pero estable. En el tema de la inflación, se ha mantenido como una inflación moderada, eh, un rango de nunca superó el 5%, salvo al inicio de 4,3, el 5% nunca lo llegó a superar. 2019 tuvo de 2% a 2,5. En la pandemia disminuyó precisamente por lo mismo de que no habían demasiadas exportaciones e importaciones. Oye, mantenido entre un 3 y un 4%. Que Bolivia tuvo un superávit por la exportación de los materiales mencionados. Empiezan a disminuir estas ventas. Bolivia enfrenta un déficit comercial impulsado por tenía a Bolivia. En 2022-2023, la balanza comercial mostró signos de mejora a medida que la economía mundial se recuperaba y las exportaciones de Bolivia pues aumentaban. En el tipo de cambio, esto lo ha mantenido Bolivia como algo estable. No ha sido una variación exagerada. En realidad, desde 2014 hasta 2023 podemos observar que se ha movido entre 6,96 a 6,98 bolivianos. En la puntuación de riesgo país, tiene un riesgo país relativamente bajo, de 280 a 320 puntos. Sin embargo, en el momento en el que sucede la inestabilidad política por la salida de Evo Morales, aumenta a 320 aproximadamente y recién se vio un aumento considerable en la pandemia, cuando aumentó hasta 400 y 450 puntos básicos aproximadamente. Eh, pero después de 2021 tuvieron una recuperación parcial del riesgo país, llegando hasta 2023 tener aproximadamente 320 y 350 puntos, empezando una recuperación progresiva. Bueno, ahora vamos con definiciones. El tema de la definición de macroeconomía, la macroeconomía como tal, estudia la economía de un lugar como conjunto. Esa puede ser de largo y de corto plazo. Corto plazo es más estudiar un momento de una época de crisis o una época de bonanza y se busca evitar o resolver crisis. Mientras que en algo que es a largo plazo se estudia más los factores de crecimiento y lo que se busca son reformas que estén por realizar. En los principales indicadores macroeconómicos tenemos el PBI, por ejemplo, que es el valor de productos, servicios, todo lo que produce un país, sin importar la nacionalidad de una empresa. En el PBI per cápita tenemos el PBI real sobre la población. Esto nos da un indicio más claro de cuánto es lo que está produciendo aproximadamente por cada persona dentro de este país, ¿no? Luego, la tasa de desempleo. La tasa de desempleo nos ayuda bastante para saber cuál es el nivel de desempleo con relación a la población activa. Eh, la inflación también es el aumento de los precios de los bienes o la disminución de valor de moneda. Tenemos distintos tipos de inflación. Por ejemplo, el moderado, que es un máximo de 10% anual. La galopante, que tiene más del 10% y puede llegar hasta 3 dígitos. Y la hiperinflación, que es superior al 1000%. También tenemos como indicador la balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones con las importaciones. Hay dos resultados que se pueden obtener de ello, y es el superávit o el déficit comercial, ¿no? Un superávit es cuando la exportación, lo que está saliendo del país, lo que está vendiendo el país, es superior a lo que está teniendo que comprar. Un déficit es lo contrario, cuando las importaciones son mayores a las exportaciones, cuando está teniendo que comprar más de lo que está produciendo, sacando fuera del país. El riesgo país también es otro indicador y se mide a través de la prima de riesgo. Siempre recordemos que a mayor cantidad de puntaje en riesgo país, habrá un mayor riesgo de inversión. Todo esto
también lo tenemos con la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento o decrecimiento, dependiendo sea el caso, es la variación porcentual de una variable. Puede ser el PBI, puede ser la inflación, puede ser la balanza comercial. Ahora, la importancia del análisis macroeconómico para una empresa. Bueno, es crucial para adaptarse a cambios en el mercado, identificar oportunidades y riesgos y desarrollar estrategias que fortalezcan su competitividad en un entorno globalizado. Eh, una empresa siempre va a necesitar realizar un análisis macroeconómico para poder ser ando el país. El análisis, este punto, eh, avanza. En los primeros años, que fue considerable y sólido. El precio en ese momento de la materia prima era 18, 2019, hubo mayores en el 2021, se han sabido recuperar. Es verdad de que ahora tiene una mayor inflación a lo que había al inicio, pero está mostrando igual signos de recuperación. Enfrenta desafíos para estabilizar la política y diversificar su economía. Yo creo que sería bueno de que Bolivia pueda considerar otra fuente de ingreso aparte de las que ya tiene, porque como vimos hace algunos años, aproximadamente en el 2015, cuando la materia prima disminuye su precio internacional, es cuando Bolivia se vio principalmente afectado, al depender casi toda su economía de esto mismo. Bien, buenas noches, profesor. Mi nombre es Estefanía Forruña y voy a continuar con el análisis del crecimiento económico del país en base a los componentes del PBI, los cuales son el consumo privado, el gasto público, las inversiones, las exportaciones netas. Dentro del consumo privado, desde el 2013, el consumo en Bolivia ha crecido gracias a un aumento de poder adquisitivo, apoyado en el gasto público y el crédito interno. Sin embargo, esto también elevó la deuda y redujo las reservas. En la pandemia empeoró la situación, haciendo que la gente se concentrara solo en comprar lo esencial. Y tras la llegada de las vacunas, la situación se estabilizó un poco y el consumo volvió a ser más variado. En cuanto a las inversiones, Bolivia ha invertido en infraestructura clave como carreteras y la expansión del aeropuerto. En el sector energético se construyeron nuevas plantas y mejoró la red de distribución. También se implementaron programas sociales como los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, especialmente durante la pandemia. Además, se convirtió en el desarrollo rural para impulsar la agricultura y mejorar la calidad de vida en esas áreas. A nivel de inversión privada, Bolivia también ha invertido en litio, en energía, construcción y turismo. Se destacan las reservas de litio en Uyuni, el desarrollo del gas natural también y energías renovables, el crecimiento inmobiliario en las ciudades principales y mejoras en la infraestructura turística. Pasando al gasto público, en los últimos 10 años el gasto de Bolivia creció debido a las inversiones en infraestructura y programas sociales y durante la pandemia aumentó para enfrentar la crisis sanitaria y económica. Dentro del 2022 al 2023 se enfocó en la recuperación y estabilización de los sectores afectados. En las exportaciones netas del 2000 al 2014 aproximadamente, Bolivia aprovechó el auge de las materias primas para aumentar su PBI bajo Evo Morales. Se nacionalizó el sector de hidrocarburos y se invirtió en pobreza y obras públicas, pero también hubo problemas de corrupción. La industria de hidrocarburos se estancó y Bolivia pasó de ser exportador a importador. La caída de ingresos y reservas se agravó con la pandemia y ahora Bolivia busca compensar con el crecimiento de la minería del oro. Ok, ahora pasamos al siguiente slash, que es factores de crecimiento. Podemos ver que hay dos cuadros. El primer cuadro representa el primer trimestre de enero a marzo. La economía en Bolivia creció debido al fuerte desempeño del mercado interno, que tuvo impacto positivo considerable. Sin embargo, el mercado externo tuvo un efecto negativo en el crecimiento económico. Las importaciones de bienes y servicios aumentaron, así como la inversión en nuevos activos. Y por otro lado, las exportaciones disminuyeron significativamente, como lo vemos en el cuadro en rojito, de 18.19% en negativo.
Debajo podemos ver que en el tercer trimestre, bueno, hemos considerado, según la data de la INE, de enero a septiembre del 2023, la economía creció un 2,31% y este crecimiento se debió principalmente al buen desempeño del mercado interno que aportó significativamente al crecimiento, mientras que el mercado externo mantiene un impacto negativo. La inversión en nuevos activos y el consumo de los hogares aumentaron, pero la exportación de bienes y servicios disminuyeron bastante, como lo podemos ver en rojito, en negativo 14,67%. Pasamos a las políticas económicas realizadas en el último año. En el primer cuadro podemos ver, ya mencionado, el primer trimestre, de enero a marzo del 2023, las actividades económicas que mayor efecto tuvieron sobre este crecimiento fueron otros servicios, tales como servicios comunales, sociales y personales, y restaurantes y hoteles. También transporte y almacenamiento, electricidad, gas y agua, como lo podemos ver en los tres primeros puestos. Y luego podemos ver en el cuadrito de abajo que de enero a septiembre del 2023, las actividades económicas que mayor incidencia positiva tuvieron sobre este crecimiento fueron otros servicios, servicios comunales, sociales, personales, restaurantes y de hotelería, así como también la electricidad, el gas, agua, y a esto le sumamos los establecimientos financieros, como lo podemos ver en la imagen, que serían los 3, 4, 5 primeros puestos. Perdón, los tres primeros puestos. Ok, ahora pasaremos a las conclusiones. Un resumen de los aspectos importantes del análisis presentado, que ofrece una visión detallada de la evolución económica de Bolivia desde hace 10 años hasta el 2023, donde se identificaron varios periodos claves y se examinan indicadores económicos fundamentales como el PBI per cápita, la tasa de crecimiento, el desempleo, la inflación, la balanza comercial, el tipo de cambio y el riesgo país. Algunos aspectos importantes fueron la dependencia de las materias primas. La economía boliviana ha estado fuertemente influenciada por los precios internacionales de las materias primas, especialmente por el gas natural y los minerales. En cuanto a los ciclos económicos, Bolivia ha experimentado periodos de fuerte crecimiento seguidos de deceleraciones y una recesión profunda causada por la pandemia del COVID-19. Resiliencia. A pesar de los desafíos, la economía boliviana ha demostrado cierta resiliencia y capacidad de recuperación. En cuanto a las políticas gubernamentales, han jugado un papel importante en la gestión de la economía, especialmente en tiempos de crisis. La economía boliviana enfrenta desafíos como la volatilidad de los precios de las materias primas, la incertidumbre política y los efectos persistentes de las pandemias. Algunos aspectos claves es el crecimiento impulsado por el mercado interno, que en los últimos años el crecimiento económico ha sido impulsado principalmente por el mercado interno, a pesar de las dificultades del mercado externo. La economía boliviana ha estado en un proceso de recuperación desde la recesión causada por la pandemia, aunque a un ritmo moderado. Y a pesar de las fluctuaciones, se ha mantenido una relativa estabilidad macroeconómica con una inflación controlada y un tipo de cambio relativamente fijo. Algunos indicadores claves a destacar es dentro del PBI, que ha demostrado una tendencia de crecimiento, aunque las fluctuaciones ya mencionadas es debido a los factores internos y externos. En el PBI per cápita ha aumentado a lo largo del tiempo, reflejando una mejora en el nivel de vida de la población. También se ha demostrado una tendencia a la baja en los últimos años de la tasa de desempleo, aunque se incrementó significativamente durante la pandemia. La inflación se ha mantenido relativamente controlada, aunque ha experimentado algunos aumentos en los últimos años. Y el riesgo país ha disminuido en los últimos años, reflejando una mayor confianza en los inversores. La economía boliviana ha experimentado una evolución compleja en los últimos años, marcados por periodos de crecimiento, desaceleración, así como por desafíos externos e internos.
y la capacidad de adaptación y la implementación de políticas económicas adecuadas serán fundamentales para asegurar un crecimiento sostenible en el futuro. Esas han sido algunas de nuestras conclusiones. Ahora vamos a pasar a la reflexión sobre el futuro económico del país basado en el análisis realizado. Este análisis presentado ofrece una visión panorámica de la economía boliviana, revelando una serie de desafíos y oportunidades para el futuro, como por ejemplo, la dependencia de las materias primas. La economía boliviana sigue siendo altamente dependiente de los precios internacionales de las materias primas, lo cual la vuelve vulnerable a las fluctuaciones del mercado laboral. La estabilidad económica es crucial para la inversión y el crecimiento económico. Los cambios políticos frecuentes y las tensiones sociales pueden generar incertidumbre y afectar la confianza de los inversores. En cuanto a la infraestructura, aunque se han realizado inversiones significativas, aún existen brechas importantes, especialmente en áreas como transporte, energía y telecomunicaciones. La economía boliviana necesita diversificarse más allá de las materias primas para reducir su vulnerabilidad y promover un crecimiento más sostenible. En cuanto al capital humano, invertir en educación y capacitación, es fundamental para aumentar la productividad y la competitividad de la fuerza laboral. El futuro económico de Bolivia dependerá en gran medida de cómo se aborden estos desafíos y se aprovechen las oportunidades. Para lograr un crecimiento sostenido y equitativo será necesario promover la industrialización, el turismo, la agricultura y otros sectores con alto potencial de crecimiento. Además de crear un entorno empresarial más favorable, reducir la burocracia y fortalecer el Estado de Derecho. También se tendrá que invertir en educación y capacitación para desarrollar un capital humano altamente cualificado para impulsar la innovación y la productividad. También se deberá promover la inclusión social para reducir la pobreza y la desigualdad para garantizar un crecimiento más equitativo. También se tendrá que fomentar la inversión extranjera directa para atraer inversiones para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo productivo. El futuro económico de Bolivia presenta tantos desafíos así como también oportunidades, ya mencionados. La capacidad del país para aprovechar estas oportunidades y superar los desafíos va a depender de la implementación de políticas económicas sólidas y de la voluntad de todos los actores sociales de trabajar juntos por un futuro mejor. Y eso sería todo, profesor. Muchísimas gracias.